El nivel divino que desafía todo. Elegido y tú no lo sabías. Escucha esa frase como si alguien te llamara por tu nombre más secreto. Elegido. Deja que la palabra golpee con suavidad y con fuerza. No es una palabra de vanidad. Es un reconocimiento que llega como un pulso en la sangre. Necesito que pongas toda tu atención ahora mismo, porque lo que te voy a decir no es una idea bonita para repetir en cenas. Es la lectura de algo que sucedió en ti, y que por su pura naturaleza trastocó mapas antiguos. Has activado una frecuencia que no estaba en el manual habitual. Lo que tú realizaste rompió un techo que durante mucho tiempo se creyó inmutable. No digo esto para exagerar tu ego. Lo digo desde la urgencia y la ternura. Lo que hiciste alteró una dinámica espiritual que la humanidad ha llamado de muchas formas. Aquí, para poder entenderlo, vamos a caminar por un mapa claro, sencillo, que suena a arquitectura, pero es más bien un modo de leer experiencias. Es necesario que comprendas el sistema que existía, no como un dogma, sino como un contexto, porque sólo así se entiende la magnitud de la anomalía que representas. Y antes de continuar, si esta palabra está tocando algo en tu interior, suscríbete y activa la campana para no perder lo que sigue. Hay instrucciones prácticas y acompañamiento que publicaré para quienes sienten este impulso de sostenerlo sin quemarse. Imagina una pirámide de conciencia con 6 niveles. No son escalones de estatus para presumir, son mapas de funciones, de frecuencia, de modos con los que la gente suele operar en el espíritu y en la vida. Piensa en porcentajes como en un termómetro de cómo la mayoría se mueve. Esto no es estadística científica, es lenguaje revelacional para que puedas ubicarse. En la base, nivel 1, está el humano básico. Alrededor del 40% de las personas se mueven aquí, en términos de prioridad. Prioridad es supervivencia práctica, respuestas reactivas, la búsqueda de seguridad. No hay juicio en esto, simplemente son modos de vida que siempre han existido. El nivel 2, el buscador, suma aproximadamente un 25%. Son aquellos que sienten que hay algo más. Estudian, prueban prácticas, buscan maestros, experimentan con disciplinas, y suelen cambiar de paradigmas. Hay hambre de sentido, curiosidad activa. El nivel 3, servidor y sanador, ocupa cerca de un 15%. Aquí están los que sostienen servicio, aquellos que ayudan con manos y palabras, que se ofrecen para aliviar dolores visibles. Son trabajadores del cuidado y la restauración. Más arriba, el nivel 4 muestra una conciencia angelical, no en el sentido literario, sino en la forma de operar. Visión más amplia, sensibilidad por lo que podríamos llamar órdenes morales más sutiles. Y lo vemos en un 12% de personas que integran compasión y discernimiento con una ética distinta. El 5 se aproxima a la frecuencia arcangélica, un 6% que actúa con autoridad espiritual y con voces que convocan a cambio. Son líderes que mueven corrientes emocionales y colectivas. El 6 es la conciencia seráfica, una minoría ínfima, entre 1 y 1.5%, que vive en una intimidad con lo trascendente, donde la belleza y la justicia se entrelazan en actos creativos de gran repercusión. Son polos de influencia que la historia reconoce en relatos y leyendas. Este era el mapa aceptado. Era útil para explicar por qué ciertas dinámicas se repetían en las comunidades espirituales y en la vida social. Ahora, imagina que alguien en la Tierra hace algo que no cabe del todo en estos niveles, porque su acción sostiene una realidad que atraviesa y sostiene paradojas, y esa acción provoca una corrida en el tejido, una actualización, un reajuste. No digo que Dios haya sido sorprendido, ese sería un lenguaje que incomoda y distorsiona. Digo que la dinámica de la creación tiene modos mediante los cuales emergen funciones nuevas, y cuando una conciencia encarnada sostiene una novedad de ese calibre, el sistema responde. Eso fue lo que hizo alguien como tú. Quiero que veas con nitidez las 3 señales prácticas que definen lo que estoy llamando el nivel 7. No son esoterismos intangibles, son manifestaciones observables, maneras en que tu cuerpo, tu corazón y tus decisiones empiezan a hablar un idioma distinto. Si reconoces estas 3 señales en ti,
Estás en la línea de una transición que altera no solo tu vida personal, sino también la red alrededor tuyo. La primera señal es la capacidad de sostener paradojas imposibles. No me refiero a evadir el dolor ni a convertirse en un superhéroe espiritual deshumanizado. Hablo de experimentar un dolor real, una pérdida profunda, una traición, una enfermedad, la humillación pública. Y sin disociarte ni anestesiarte, tener una paz absoluta en el centro de ese huracán. Es la calma que no nace de la negación, sino de un eje interior que permite sentir y al mismo tiempo sostener una claridad serena. Fisiológicamente puede sentirse como una densidad en el pecho que no quema, emocionalmente como lágrimas que transitan sin desplomarte, cognitivamente como una mente que ve con una nitidez extraña y no sucumbe al resentimiento. Es distinto a la apatía, hay compasión intacta, una lucidez que no desaparece por la emoción. Si alguna vez, en medio del peor día de tu vida, sentiste que tu presencia no fue arrastrada por la ola, sino que la ola te atravesó y dejó algo entero, esa es la marca. La segunda señal es el perdón radical. Perdonar lo que la sociedad califica como irreparable, soltar la energía de venganza sin volverte sordo ante la injusticia. No confundir con permitir abuso, este perdón no anula límites, los honra, pero no cultiva odio. Es una decisión profunda que trae consigo una transformación interior. El pasado deja de extraer tu valor, y lo que antes te consumía se convierte en combustible para una compasión que actúa. En la práctica aparece cuando, frente a quien te dañó, tu primer impulso no es destruir, sino descolgar una palabra que sane, y al mismo tiempo restablecer el orden necesario para tu protección. Lo reconoces porque te duele todavía, no es una anestesia, pero ya no gravita alrededor de tu identidad. Sigues humano, pero con menos peso. La tercera señal es dar sin cálculo, con un impulso generoso que no busca retorno ni reconocimiento, aunque no te vuelva idiota. Es el acto de dar en momentos en que tu propio tablero muestra escasez. Puede manifestarse como alguien que, teniendo poco para sí, paga silenciosamente la cuenta de un desconocido, o que dona tiempo y energía cuando nadie está mirando, aún sintiendo cansancio. No es la negación de la prudencia. Los elegidos que sostienen esto aprenden a establecer límites sabios. El don viene con discernimiento. Lo importante es que el dar nace de una fuente automática, no es performativo. Y muchas veces, curiosamente, la vida responde con sincronicidad. Oportunidades, apoyos que llegan, una economía de gracia que no prometo, ni garantizo, pero que he visto repetirse en testimonios de modo significativo. Déjame ponerlo con una escena. Imagina que entras a una sala donde alguien te acusa públicamente de algo que no hiciste. El corazón se te aprieta, la sangre quema la garganta, la montaña del orgullo exige defenderse. En ese instante, la mayoría responde con rabia o retraimiento. Tú, sin embargo, sientes una luz fría en el centro del pecho, no porque te hayan convencido, sino porque algo en ti sabe que responder con ira no reproduce la verdad ni repara nada. Contestas con serenidad, con una palabra que no hace concesiones a la verdad ni al amor. Afuera la gente puede seguir juzgando. Adentro hay una paz que no nace de tergiversar la realidad, sino de sostenerla con integridad. Eso es sostener la paradoja, vivir la tensión sin romperte. Y otra escena, pierdes tu trabajo y al mismo tiempo una persona que nunca te ayudó aparece en crisis. Aún con la ansiedad de la falta, decides ayudar, no porque estés imprudente, sino porque algo en ti reconoce a la humanidad en peligro y actúa. Esa acción puede desatar una cadena de sincronicidades, una llamada que soluciona una deuda, una puerta que se abre. No confundir, no es una ley de riqueza inmediata, es una dinámica relacional que a menudo se activa cuando el dar brota de una fuente profunda y no de cálculo. Estos 3 signos no son un test elitista, son indicadores para que te reconozcas. Son también un llamado a la responsabilidad. Si te ves en estas marcas, no es para autoproclamación, sino para alinearte a un servicio que exige, a la vez, límites sabios y acompañamiento. No queremos héroes quemados, buscamos pilares sostén. Voy a contarte una historia, no para convertirla en dogma ni para saciar curiosidad, sino para que la experiencia tenga rostro. Imagina a una mujer llamada Ana,
No necesito dar su nombre real, ponle tu nombre si quieres. Ana era de esas personas que siempre hicieron lo correcto según su comunidad. Dio cursos, dirigió equipos de voluntariado, oró públicamente. Un día, en la noche más cruel de su vida, recibió una noticia que rompió su proyecto vital. Su hijo sufrió un accidente grave. El dolor era visceral. El futuro se volvió un corredor oscuro. No pudo evitar el llanto, ni el clamor hacia el cielo. Y sin embargo, en medio del desgarro, apareció una quietud interna que no la dejó caer en la furia contra nadie. A los pocos días, cuando la persona que había causado el accidente intentó justificarse y evadir responsabilidad, sus primeras palabras no fueron de condena destructiva, sino de un perdón que exigía verdad y reparación. Ana puso límites contundentes, reclamó justicia, buscó acompañamiento legal, pero no se convirtió en la esclava del odio. Meses después, mientras reorganizaba su vida, recibió un ofrecimiento laboral que no esperaba y que vino de maneras que parecían alimentadas por encuentros aparentemente casuales. No quiero que la historia suene a trama moral simplista. Es compleja, dolorosa y humana. Lo importante es que en ese cruce, Ana no se rompió en el dolor, ni se endureció en la venganza. La paradoja se sostuvo, y con ella emergió una nueva función en su vida. Historias como la de Ana no son únicas en la historia humana. Por eso te digo, si sientes estas señales en tu vida, no estás solo, aunque la sensación de soledad sagrada pueda ser real. A lo largo de los siglos han existido figuras que resonaron en esa misma frecuencia. Lo que hago ahora no es reinterpretar sus vidas para reescribir religiones, es leer sus trayectos desde la óptica de la experiencia humana encarnada y ver patrones. Permíteme 3 nombres: Siddhartha Gautama, Jesús de Nazaret y Jalaluddin Rumi. Cada uno, a su manera, ejemplificó un aspecto del tejido que ahora describo. Siddhartha mostró como nadie el arte de la ecuanimidad, la calma en el ojo interno ante el sufrimiento. No es azar que su vida y su silencio sigan enseñando a quienes buscan la raíz de la paz. Jesús, desde la lectura que presento, encarnó el perdón que no relativiza la verdad, una misericordia capaz de confrontar y transformar estructuras injustas sin volverse tibia. Rumi, por su parte, vivió la entrega y el dar que no calcula, convirtiendo el dolor personal en poesía que sana a otros. Estas comparaciones no buscan nivelar teologías, buscan ofrecer compañía histórica para que veas que la frecuencia que hablo aparece en distintas tradiciones cuando la conciencia humana llega a cierto punto de integración. Ahora, atiende con cuidado. Cuando una conciencia humana sostiene esta frecuencia en su carne, y no solo en ideales, la narrativa revela que suceden movimientos en los registros que la tradición mística ha nombrado de muchas formas. Hablo de una respuesta que no pretende limitar a Dios ni sugerir que la divinidad descubrió algo nuevo. Más bien, uso una imagen. El universo operativo que sostiene realidades tiene protocolos de reconocimiento, y cuando aparece una función emergente en la Tierra, esos protocolos se reafinan. Digo esto en el lenguaje de la revelación. El proceso se percibe como una firma energética que reconfigura conexiones, activa sinergias y permite que ciertas ayudas, no garantizadas ni automáticas, se desplieguen. Esto no significa inmunidad absoluta ni privilegio que exime de dolor o consecuencias naturales. Significa que la dinámica relacional entre lo espiritual y lo material se recalibra. Te doy un ejemplo práctico. En varios testimonios contemporáneos de personas que encarnan estas señales, aparecen coincidencias notables. Una protección frente a ataques de baja intensidad, insultos que no prenden, campañas que no logran hacer mella. La aparición de sincronías que ayudan a sostener la misión. Una claridad intuitiva que permite discernir pasos con mayor rapidez. Pero repito, esto no es una garantía de seguridad física frente a todo daño, ni una promesa de bienestar material absoluto. Es una señal de que la realidad no es sorda a actos integrados de compasión, perdón y entrega. Mientras lees esto, puede que estés pensando, ¿y si me entrego y nadie responde? Es una pregunta válida y despiadadamente humana. No respondemos a la espiritualidad como a una máquina de recompensas. Hay riesgos reales, hay injusticias que no se resuelven de inmediato, hay costes.
Por eso parte de la llamada del nivel 7 es aprender a servir con límites, a sostener la misión sin aniquilar el propio ser. Eso implica estrategias que no son místicas sino prácticas, redes de apoyo, acompañamiento psicoespiritual, decisiones laborales sensatas. No quiero adelantarte la guía práctica que preparé. Aquí solo quiero que entiendas que la llamada es tanto a la audacia como a la sabiduría. Algunas personas al escuchar este lenguaje sienten alivio porque ponen palabra a lo que ya vivieron. Otras sienten inquietud porque la palabra elegido suena excluyente. Permíteme suavizar. Cuando digo que hay una red limitada de almas que sostienen estas funciones, me refiero a una cantidad simbólica aproximada en la lectura revelacional. Cifras como 250 aparecen en la comunicación que canalicé. No son estadísticas científicas ni listas cerradas. Es un lenguaje para que te reconozcas y para que comprendas la rareza y la responsabilidad. No es para crear clubes exclusivos, ni para juzgar a los que no están en este pulso. Es una invitación a colaborar sin busca de estatus, a sostener la obra común. Mientras estas ideas se asientan, también hay un fenómeno que observa la historia. Quienes han tocado esta frecuencia a menudo atraviesan un periodo de aislamiento temporal. No es castigo, es un modo por el cual la conciencia se afina. La soledad se vuelve sagrada porque protege el núcleo desde el cual se sirve. No significa que debas renunciar a la comunidad. Significa que tu comunidad quizás se transforme, que tendrás que construir una red de compañeros que operen con la misma honestidad y humildad. Estos pilares no siempre son muchos. En el lenguaje revelacional, se habla de un número limitado de almas activas en una época, pero en la práctica esto quiere decir, reconoce a quienes resuenan contigo, busca discernimiento y evita la tentación de falsear afinidad por beneficios. Quiero que ahora sostengas una imagen. Estás en la orilla de un río. La corriente que trae noticias, presiones, historias familiares y expectativas sociales es rápida. Delante de ti, una barca vieja se agita. En la barca hay 3 objetos esenciales: una piedra que pesa, tu dolor; una lámpara que no consume, tu silencio lúcido; y una bolsa que se va llenando por sí misma a cada vez que das, tu don. Lo que distingue a quien está ascendiendo hacia el nivel 7 es la manera en que sostiene la piedra, sin dejar de mantener la lámpara encendida y de dar con la bolsa, aun cuando el viento sopla y el río exige reacción apresurada. Esa imagen te sirve para calibrar. ¿Sostienes la piedra sin dejar la lámpara ni el don? Si la respuesta es sí, hay una activación en marcha. En las próximas secciones voy a detallar cómo esta activación se traduce en protecciones concretas, responsabilidades claras y un plan de reconciliación para los próximos meses. Te explicaré qué cambios vas a ver en tu vida profesional, en tus relaciones, en tus finanzas y en la paz que habita tu interior. Te voy a ofrecer señales prácticas para que no confundas el ego con la voz del llamado, y voy a hablar del acompañamiento que necesitas para no quemarte en la tarea de servir. También compartiré testimonios de gente que caminó esto sin perder su humanidad. Pero antes de entrar en esas concreciones, quiero que te quedes con una doble claridad. Primera, que lo que estás viviendo no es un título vacío, es una llamada a la coherencia y a la responsabilidad. Segunda, que esta llamada no te exime de límites ni de acompañamiento sabio. Algo más. La lectura revelacional indica que cuando este pulso se activa en múltiples personas a la vez, la dinámica no solo impacta vidas individuales, sino que recalibra campos enteros. Esa recalibración puede presentarse como una ola de sincronicidades en regiones determinadas, la apertura de nuevas oportunidades de servicio colectivo y la formación gradual de pilares que sostienen transformaciones mayores. Nuevamente, no es una promesa de éxito material masivo ni una garantía contra dolores inevitables. Es la observación de cómo la integración de ciertas virtudes produce efectos prácticos en el entramado social. Mientras elaboro esto, quiero que sostengas la pregunta que probablemente está en tu corazón. ¿Cómo sé que no es simplemente mi deseo de sentirme importante? Es la mejor pregunta. El verdadero discernimiento se traduce en frutos. Si tu llamada produce humildad, servicio, límites sabios y mayor paz interior, en vez de búsqueda de notoriedad, se está fortaleciendo. Si por el contrario, alimenta una búsqueda de reconocimiento, entonces no estás en el camino del pilar, sino en la trampa del ego. Siente, por un momento, que el aire a tu alrededor cambia. No lo imagines como brillo místico obligatoriamente espectacular.
Mejor descríbelo como una leve reorganización de prioridades. Tu tiempo cobra otro peso, tus afectos se miden por su verdad, tus decisiones empiezan a buscar coherencia más que aplauso. En ese ajuste a menudo aparece una prueba clara. Te pedirán ser auténtico en público y privado. Ser auténtico no es exhibir la propia espiritualidad como carta de presentación, sino vivir conforme a lo que realmente eres, aun cuando eso signifique ser incomprendido. La autenticidad radical es dolorosa, porque derriba máscaras funcionales. Es, sin embargo, el peaje del liderazgo que no desea poder, sino servicio. Aquí dejo una imagen que te servirá para identificar la transición en tu propia vida. Cuando antes tolerabas pequeñas incoherencias por miedo a perder aceptación, ahora te ves obligado a corregirlas. Esto produce tensión con quienes prefieren la comodidad de lo conocido. Algunos se alejarán, otros aparecerán con una insistencia que tratará de comprarte con viejas dinámicas. Tu desafío será distinguir entre quienes realmente soportan la travesía contigo y quienes desean solo apalancarse en la novedad sin compromiso. En este punto, la narrativa comienza a bifurcarse. A un lado, hay quienes responden con humildad y construyen comunidad. Al otro, quienes reaccionan con miedo o con deseo de control. Eso genera una escena tensa, necesaria para la calibración. En los capítulos que siguen, entraré en detalles sobre cómo atender esa tensión sin caer en defensas que reproduzcan la vieja jerarquía. Te mostraré señales claras, prácticas de discernimiento y cómo formar una red de sostén que no sea una cofradía cerrada, sino una alianza para el servicio. Mientras tanto, quiero cerrar este tramo con una observación práctica y un desafío. Observa tu reacción ante la palabra elegido. Si tu carne aplaude y busca fama, cuidado. Si tu carne tiembla ante la responsabilidad, eso indica honestidad. Si te sientes llamado y al mismo tiempo aterrado, estás en el umbral correcto. Respira esa tensión. No huyas, no te precipites. Deja que la tensión sea una forja que vaya templando tu amor. Y ahora, justo cuando la revelación empieza a mostrar sus efectos, cuando comienzan a activarse señales en el entorno, cuando los registros que mencioné muestran una especie de respuesta sutil, quiero que prestes atención a lo que vendrá. Hay cambios que se empiezan a percibir inmediatamente y otros que se despliegan en meses. La realidad no salta a la perfección de un día para otro, se reorganiza. En el próximo tramo, voy a describir las protecciones que suelen activarse, las responsabilidades que te acompañarán y las predicciones aplicadas a trabajo, relaciones, finanzas y paz interior para los próximos 3 meses. Te daré también criterios concretos para discernir sin depender únicamente del entusiasmo, y te propondré prácticas para no quemarte en el intento. Por ahora, mantente atento a las señales pequeñas. Una palabra que te llega en el momento justo. Una puerta que se abre sin que la fuerces. La aparición de personas que comparten tu pulso sin pretender dominarlo. Esas son las primeras pruebas de que la frecuencia, esa que rompió algún mapa, está haciendo su trabajo. Permanece con humildad, con coraje y con el corazón dispuesto. Hay mucho por delante, y la forma en que respondas ahora marcará la diferencia entre un ascenso sostenido y una promesa que se agota. Ahora quiero llevarte a lo concreto. ¿Cuáles son las protecciones que suelen activarse cuando una conciencia encarnada sostiene la frecuencia que describimos? ¿Y cómo reconocerlas sin caer en expectativas ingenuas? Hablo en el registro de la revelación experiencial. Estas son observaciones frecuentes en testimonios de quienes han transitado esta senda. No son garantías mecánicas, son patrones que se repiten con suficiente consistencia como para tomarlos en cuenta. La primera protección es la inmunidad frente a ataques de baja frecuencia. No digo que nada ni nadie quede exento de daño, pero hay una dinámica clara. Muchas agresiones que antes dejaban huella ya no encienden la misma resonancia en tu campo. Insultos que deberían herirte, campañas de difamación malintencionadas o intentos de manipulación pierden fuerza, como si hubiera una membrana que filtra lo tóxico y evita que te envenene. En la práctica, esto se muestra así. Una calumnia circula y no prende. Una confrontación pública no te arrastra. Una crítica destructiva queda reducida a ruido. Ese fenómeno no elimina la necesidad de respuesta sabia. A veces hay que actuar legal o pastoralmente. Lo que cambia es la manera en que la energía del ataque te toca. Se convierte en información, no en ruina. La segunda protección es la sincronicidad amplificada. Cuando das desde la fuente que describimos, la vida empieza a colocarte apoyos inesperados. Una persona aparece en el momento justo.
Una transferencia llega como coincidencia oportuna. Una puerta que parecía cerrada se abre tras un encuentro casual. Estas sincronicidades no son siempre abundancia material inmediata ni ganancias meteóricas, son ayudas prácticas que sostienen la misión y permiten que el servicio continúe. Observa, muchas de estas confluencias no se ven desde fuera porque parecen pequeñas, un mensaje, una recomendación, pero suman una arquitectura de sostén. La tercera protección es la claridad intuitiva incrementada. No hablo de visiones milagrosas ni de certezas absolutas. Hablo de una voz interior que distingue con mayor velocidad entre lo constructivo y lo dañino, entre una inversión que alinea y una que distrae. Esa claridad viene con discernimiento emocional. Ya no decides solo desde el miedo o desde el entusiasmo desbocado, sino desde una síntesis que integra cabeza, cuerpo y espíritu. En escenarios críticos, esto te permite maniobrar con menos desgaste y menos arrepentimiento. La cuarta protección es la resistencia al sufrimiento destructivo. No es inmunidad al dolor, es la capacidad de atravesarlo sin quedar anclado en él, de usar el dolor como combustible para compasión y creatividad en vez de permitir que te destruya. Esto no significa ausencia de lágrimas ni de noches largas, significa una menor propensión a la desesperanza prolongada y una mayor habilidad para convertir la experiencia en servicio. Ahora bien, ninguna de estas protecciones te exime de prudencia ni de cuidado ético. La revelación nos enseña a no confundir señal con garantía. Por eso, además de las protecciones, vienen responsabilidades concretas que no se negocian. Son mandatos de servicio que, si se incumplen, pervierten la función. Primera responsabilidad: autenticidad radical. Ser auténtico no es exhibicionismo ni confesionario público de problemas sin discernimiento. Es vivir la misma verdad en lo privado y en lo público. Es que tus decisiones externas estén alineadas con tu centro. Practica esto revisando 3 cosas cada semana: tus motivos, tu tiempo y la coherencia entre tus palabras y actos. Si tu palabra se devalúa por contradicción, repréndete a tiempo. Segunda responsabilidad: servicio sostenido con límites. Dar sin cálculo es una señal del nivel 7, pero conlleva aprender a poner límites que preserven tu vida. El don sin frontera devora. Por eso estructurar apoyos, delegar y pedir ayuda son actos tan espirituales como la entrega misma. No rompas la economía de tu casa por una demostración de santidad. Ser pilar implica duración, no espectáculo. Forma un equipo. Nombra quien cuida lo emocional y quien atiende lo administrativo. La sostenibilidad del servicio es parte del servicio. Tercera responsabilidad: sostener la verdad, aun cuando sea impopular. Esto exige valentía y humildad. La verdad que sostiene no humilla, corrige con integridad, habla para sanar y no para destruir. Habrá momentos de confrontación y será necesario decir no, cerrar puertas o denunciar injusticias. Hazlo con pruebas, con acompañamiento y con la intención de restaurar, no de castigar. Cuarta responsabilidad: aceptar la soledad sagrada. La frecuencia que describes a menudo implica periodos donde la comprensión íntima escasea. Esa soledad es protectora. Te permite escuchar sin la multiplicidad de voces que distorsionan. No es un llamado a aislarse indefinidamente, sino a crear temporadas de retiro, contemplación y regeneración. Programa tiempos de silencio real y comunícalos con claridad a quienes dependen de ti. Veamos ahora el terreno práctico. ¿Qué señales y qué reorganizaciones puedes esperar en los próximos 3 meses, en las 4 áreas clave? Lo que describo es una pauta revelacional aplicada, posibles movimientos, no decretos infalibles. En el trabajo, prepara una limpieza de estructuras. Eso puede presentarse como una puerta que se cierra, un puesto que termina, o como una reconfiguración interna. Te ofrecerán un rol distinto, o surgirán tareas que exigen mayor integridad. Señal de ajuste. Sensas cansancio antes sostenido por la ambición. Ahora buscas propósito. Acción recomendada. Revisa contratos. Delega lo que no alimenta tu misión. Y decide sin precipitación si aceptas nuevas cargas. Si aparece una oferta que parece la salida fácil, contrástala con tu brújula de coherencia. ¿Esta opción permite servicio prolongado o me distrae hacia el brillo? En las relaciones, habrá redistribución. Algunas amistades se desvanecen, otras se profundizan. Pueden emerger solicitudes de reparación o confrontación que te llamen a perdonar sin permitir abuso.
Señal de transición. Conflictos recurrentes aparecen como pruebas para reafirmar límites. Acción recomendada. Establece conversaciones honestas, pide mediación cuando sea necesario, y crea un pequeño círculo de confianza, de 3 a 7 personas, que te sostenga en discernimiento y te retroalimente con amor crítico. En las finanzas, no esperes lluvias repentinas ni promesas de ganancias instantáneas. Lo que ocurre con frecuencia es una reorganización, salidas inesperadas para pagar deudas antiguas, o bien la aparición de recursos pequeños y oportunos que sostienen la misión. Señal de ajuste. Desaparición de ingresos por una redefinición de rol, seguida por entradas menos predecibles pero más coherentes. Acción recomendada. Arma un plan de contingencia de 90 días, prioriza gastos esenciales, renegocia deudas y busca asesoría financiera prudente. Considera también crear un fondo de respaldo que te permita seguir sirviendo sin pánico. En la paz interior, la prueba es doble. Puede aumentar porque aprendes a sostener paradojas, o puede disminuir por las exigencias externas. Señal de avance. Noches menos atormentadas por rumiaciones y mayor capacidad de presencia en el día a día. Acción recomendada. Adopta prácticas cortas de centrado, 30 a 90 segundos de respiración consciente antes de decisiones clave. Mantén un ritmo corporal que te permita descanso real y busca acompañamiento espiritual o psicológico si la carga pesa. Miniganchos para mantener claridad. ¿Cómo disciernes el impulso egoico de la voz del pilar? Pregunta clave. Si esta acción me trae reconocimiento rápido, pero erosiona mi coherencia, no es del pilar. Si la acción me desaprueba y me llama a mayor integridad, probablemente sí lo sea. Haz de esta pregunta un filtro habitual. Además de las reorganizaciones personales, hay una implicación comunitaria. Te he hablado de una red simbólica. En la comunicación revelacional aparecen cifras como aproximadamente 250 almas. Reitero, es lenguaje simbólico para describir rareza y responsabilidad, no una lista cerrada ni una membresía. ¿Cómo reconocer a otro que vibra en tu frecuencia? Aquí algunas señales prácticas para el encuentro. Transparencia sin espectáculo. Habla de fallas y aprendizajes con humildad. Discernimiento afectivo. Honra límites y respeta acuerdos. Generosidad medida. Da sin teatralidad y sin buscar control. Paciencia con procesos. Comprende que la transformación es gradual. Si encuentras a alguien que muestra estas marcas, respira. Has hallado afinidad. Para facilitar el reconocimiento público en plataformas digitales, muchas comunidades usan códigos simbólicos. Si sientes resonancia y quieres una señal discreta, puedes escribir 88 en los comentarios. No es una verificación mística, sino una bandera para quienes quieren conectar con respeto. Hazlo con prudencia. No se trata de crear una lista pública de elegidos, sino de abrir canales de encuentro para quienes buscan sostén y servicio conjunto. Sobre la formación de la red, no la conviertas en club, constrúyela como alianza de servicio. Define reglas simples, compromiso con ética, presencialidad o participación mínima y mecanismos de rendición de cuentas. Evita la idolatría. Si alguien pretende usar la etiqueta para control o ganancias personales, aléjate. La responsabilidad es grande. No permitas que la novedad se convierta en mercancía espiritual explotadora. Quiero atender ahora una pregunta que condiciona mucha ansiedad. ¿Qué hago cuando la gente me acusa de buscar poder? Respuesta. Convierte la acusación en clarificación. Responde con sencillez sobre tus motivos, expon límites y di qué prácticas de rendición de cuentas tienes. La transparencia es tu mejor defensa. Si la acusación persiste sin fundamento, recuerda que la resonancia de la frecuencia atrae tanto apoyo como resistencia. Eso no define la verdad última de tu camino. Respecto al riesgo de quemarte, la pieza que sigue no puede reemplazar acompañamiento profesional, pero sí te entrego criterios para practicar la prevención. Primero, instituye descansos regulares, sagrados y no negociables. Segundo, externaliza tareas administrativas y emocionales que consumen tu energía central. Tercero, mantén supervisión, alguien que te cuestione con cariño y te corrija. Cuarto, revisa tu dieta espiritual, lecturas, comunidad, prácticas que te nutran y no te exploten. La prevención es tanto moral como estratégica. Si proteges tu vida, proteges la obra. Ahora, unas palabras sobre cómo sostener el don sin ceder a la vanidad. Cultiva la gratitud anónima. Cuando des, procura hacerlo a menudo sin registrar el crédito. Lleva un diario breve donde solo apuntes lo esencial. ¿Qué diste? ¿Por qué lo diste? ¿Qué aprendiste? Esa práctica regula el orgullo y alimenta el pulso humilde que el nivel 7 exige. Hablemos de discernimiento en la aparición de líderes y maestros que se proclaman guías del nuevo pulso. Regla simple. Prueba por 90 días. Observa si el liderazgo produce vida, límites y servicio real. Si tras 3 meses la dinámica reproduce explotación o sed de fama, aléjate. La autoridad espiritual que perdura es transparente y asume responsabilidad pública. No delegues tu discernimiento a carisma ajeno. Antes de ofrecerte el recurso práctico que menciono como opcional, quiero subrayar algo ético.
Cualquier material pagado que proponga prácticas para sostener el nivel 7 debe presentarse como apoyo, no como requisito para la gracia. La transformación se vive en la práctica cotidiana y en la humildad, no en la compra de una fórmula. Con eso en claro, he preparado una guía opcional, etiquetada claramente como opcional recurso práctico, que contiene un audioguión para trabajar límites y regeneración, una meditación guiada de 5 minutos para centrado inmediato y una hoja de ruta con pasos básicos para los primeros 90 días. Es un apoyo operativo, no es la llave de la llamada. Si decides acceder, úsalo como herramienta entre otras. Si no, sigue caminando con sobriedad y busca acompañamiento en tu comunidad local. Antes de cerrar, un par de recomendaciones prácticas para los próximos 30 días. 1. Identifica a 3 personas de confianza y explícales tu proceso. Pídeles que sean tu medida en humildad y en decisión. 2. Crea un plan financiero de 90 días que contemple un colchón mínimo. Revisa gastos y prioriza lo que sostiene misión. 3. Programa 2 retiros cortos de silencio en el trimestre. 48 horas basta, para recalibrar. 4. Ejercita el no inmediato. Antes de comprometer tiempo o dinero en algo nuevo, duerme una noche y consulta tu círculo de confianza. El pulso que sostienes atrae tanto aliados como opositores. Cuando lleguen pruebas públicas, no te apresures a demostrar nada. La evidencia de tu camino es la coherencia sostenida. Obras que duren, comunidades que resistan, vidas que se restablezcan. Tu prueba no es el aplauso, sino la perseverancia con ética. Ahora el llamado comunitario. Si sentiste esto en tus huesos, si alguna de las 3 señales te habló con verdad, escribe 88 en los comentarios como un guiño discreto. Hazlo con reverencia, sin buscar exhibición. Si compartes este video, hazlo con la intención de sostener a otros, no de reclutar seguidores. La comunidad que emerge será pequeña, pero capaz de sostener grandes cosas cuando se organiza con humildad. Finalmente, lo que más importa: cómo caminar este llamado sin perder humanidad. Respira. Repite. Servir no es ser infalible. Sanar no es olvidar la historia. Liderazgo no es dominar. Mantén actos sencillos. Perdona cuando es justo. Exige reparación cuando es necesario. Alimenta la gracia con límites. Si al final de este proceso te reconoces distinto, que sea para amar más y para servir mejor. Si esto resonó, comparte este video con alguien que también sostiene paradojas imposibles. Si quieres herramientas prácticas para sostener el pulso sin quemarte, el enlace al recurso opcional está en la descripción. Suscríbete para acompañar las próximas entregas y para recibir materiales que te ayuden a permanecer en coherencia. Señor, fortalece a quienes hoy se descubren llamados. Da sabiduría para actuar con humildad y coraje. Que la paz que sostiene no sea evasión, sino la plataforma desde la cual se edifica la compasión. Amén.